Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Continuamos nuestra serie sobre las matanzas de 1391, deteniéndonos esta vez en Toledo, ciudad clave del Reino de Castilla y símbolo del mestizaje cultural que caracterizó a la península durante siglos. La violencia que estalló en junio de ese año en Sevilla llegó a Toledo 22 días después, con una brutalidad que dejó huellas físicas, demográficas y simbólicas en el corazón mismo de la ciudad. Este episodio reconstruye los hechos de esa jornada sangrienta y sus consecuencias a partir de documentos, poesía hebrea contemporánea y estudios históricos recientes. Toledo, en el siglo XIV, era mucho más que una ciudad medieval. Había sido capital visigoda y sede arzobispal del reino. Era un centro intelectual, con al menos 10 sinagogas, 5 madrazas y numerosos conventos. La comunidad judía toledana tenía un peso considerable tanto en términos económicos como culturales. Sus miembros participaban en la medicina, la poesía, la diplomacia, la traducción, el comercio y el cobro de impuestos. Entre sus instituciones se contaban academias rabínicas, consejos comunitarios y tribunales propios. Era una comunidad compleja, rica, diversa y con raíces profundas. A diferencia de otras ciudades, donde las aljamas eran marginales, en Toledo la judería estaba integrada al núcleo urbano. Sus calles eran estrechas, laberínticas, defendidas por puertas y murallas. Estaba delimitada al este por el río Tajo y por la colina donde se alzaba el alcázar. En su interior había molinos, huertas, talleres y casas de estudio. Uno de esos molinos sería, después de la matanza, rebautizado por la población como el Molino de la Degollina, nombre que perduró por siglos como testimonio del horror. El ataque comenzó el 28 de junio de 1391. Coincidía con el día 17 de Tamuz del año hebreo 5151, fecha de ayuno y lamento en el calendario judío, que conmemora la apertura de la brecha en las murallas de Jerusalén durante la destrucción del segundo templo. Los judíos estaban reunidos en oración cuando se desató la violencia. La multitud irrumpió en la judería al grito de conversión o muerte. Las sinagogas fueron tomadas. La sinagoga mayor, hoy convertida en iglesia bajo la advocación de Santa María la Blanca, fue profanada. También lo fue la sinagoga del Tránsito y otras casas de oración que ya no se conservan. La violencia se prolongó durante varias horas. Se estima que murieron decenas, quizás cientos, entre ellos hombres de letras, artesanos y comerciantes. La comunidad fue sorprendida, desbordada y deshecha. Un testimonio conmovedor de la tragedia se conserva en una elegía hebrea escrita por el poeta Yaakov bin Albene. En ella describe el dolor de una comunidad cercada, la caída de sus sabios y el silencio forzado de sus rezos. La Quiná, escrita poco después del ataque, no es solo un poema religioso, es un documento histórico que refleja el trauma colectivo desde adentro. El episodio de Toledo no fue un estallido aislado. Siguió un patrón similar al de otras ciudades, pero con características propias. Lo que comenzó en Sevilla se propagó como un modelo. Según varios estudiosos, entre ellos Gonzalo Viñuales Ferreiro, la matanza de Toledo muestra cómo la violencia se justificó apelando a la defensa de la fe cristiana, pero también al resentimiento económico, a la presión social y a la necesidad de consolidar una identidad colectiva excluyente. En Toledo, a diferencia de otras localidades, el ataque no fue acompañado de destrucción total. La comunidad judía no desapareció por completo. Hubo conversiones forzadas, desplazamientos, expropiaciones, pero también una cierta capacidad de reorganización posterior. Algunas familias permanecieron en la ciudad, aunque bajo condiciones nuevas y más restrictivas. Los bienes de los judíos fueron saqueados y muchos transferidos a manos cristianas. En febrero de 1398, el rey Enrique III impuso a los responsables una multa de 30.000 doblas de oro. Los culpables habían sido identificados por el alcalde de Toledo y el tesorero real. La orden se justificaba por el robo y destrucción cometidos durante la matanza, pero no incluyó medidas reparadoras para las víctimas. No hubo restitución de bienes, ni reconocimiento legal del crimen.
Las sinagogas destruidas pasaron a ser iglesias. La aljama perdió su rol político y fiscal, y la ciudad cambió para siempre. La violencia no solo provocó muertes. Alteró el equilibrio social, interrumpió vínculos económicos y culturales, y rompió la continuidad de una convivencia que había sido imperfecta pero estable durante siglos. Toledo no volvió a ser lo que fue. Aunque parte de su comunidad judía sobrevivió, el golpe fue profundo y duradero. En los años siguientes, muchas familias buscaron nuevos destinos, algunos se dirigieron hacia Portugal, otros cruzaron el mar hacia el norte de África, y otros más terminaron en Anatolia, donde las comunidades de Estambul y Esmirna acogerían a exiliados sefardíes durante generaciones. Hoy, quienes caminan por las calles de la judería de Toledo ven iglesias donde antes hubo sinagogas y nombres antiguos en las piedras que ya no cuentan la historia completa. Este episodio ha intentado reconstruir con datos lo que ocurrió aquella jornada de junio de 1391, recordando no solo a quienes murieron, sino también a quienes perdieron sus hogares, su dignidad y su lugar en el mundo. Gracias por escuchar este episodio de Antisemitismo en la Historia. Seguiremos recorriendo las ciudades donde ese trágico verano de 1391 marcó el destino de la diáspora judía en la península ibérica.